Buenas tardes, mi nombre es José Arturo Fragoso Domínguez. Esta actividad correspondiente a la asignatura de electrónica analógica, y en esta ocasión vamos a explicar el funcionamiento de los filtros activos, especificándonos en el uso y funcionamiento del filtro pasabajo, tanto como del filtro pasabajo por medio de el simulador Multisim. Ahora primero vamos a ver qué es un filtro activo, el cual es un filtro electrónico analógico distinguido por el uso de uno o más componentes activos, que estos proporcionan una cierta forma de ampliación de energía, diferenciándolo de los filtros pasivos que solamente usan componentes pasivos. Típicamente este elemento activo puede ser un tubo de vacío, un transistor o un amplificador operacional, también pudiendo ser alguna resistencia o capacitor. Los filtros activos se diferencian de los filtros comunes en que estos últimos son solamente una combinación de resistencias, capacitores e inductores. En un filtro común la salida es de menor magnitud que la entrada, en cambio en los filtros activos se componen de resistores, capacitores y dispositivos activos como amplificadores operacionales o transistores. Y en un filtro activo la salida puede ser igual o de mayor magnitud que la entrada. El dato importante a rescatar aquí es la frecuencia del corte, el cual es el encargado de dividir el rango de frecuencia ya sea en el filtro pasabajo o en el filtro pasabajo, que explicaremos su funcionamiento a continuación. La frecuencia de corte se calcula con la siguiente fórmula, en donde WC es la frecuencia de corte en radianes por segundo, Fc es la frecuencia de corte, el cual se encuentra en Hz, R es la resistencia expresa en ohms y C en faradios. Y resolviendo para R la ecuación, queda finalmente que R es igual a 1 sobre 2 pi por la frecuencia de corte por la capacitancia, así como la frecuencia de corte es igual a 1 sobre 2 pi por resistencia por capacitancia. Ahora, vamos a ver qué es un filtro pasabajo. Es un filtro que pasa señales de baja frecuencia y bloquea o impide señales de alta frecuencia. Permite el paso de señales cuya frecuencia se encuentra comprendida desde 0 hasta una frecuencia de onda y bloquea todas las frecuencias por encima de la frecuencia de corte, atenuando la ganancia o amplitud de la señal. En otras palabras, las señales de baja frecuencia pasan a través de mucho más fácil y con menos resistencia, y las señales de alta frecuencia tienen un mucho más difícil de obtener, por lo que es un filtro de paso bajo. Los filtros de paso bajo pueden ser construidos utilizando resistencias o condensadores e inductores. Un filtro de paso bajo compuesto por una resistencia y un condensador se denomina filtro RC de paso bajo, y un filtro bajo con resistencia y un inductor se denomina filtro de paso bajo RL. Ahora, en la gráfica que vamos a observar, podemos ver que en el eje de las verticales tenemos lo que es la amplitud y en el eje de las horizontales tenemos la frecuencia. Se puede ver cómo a partir de la frecuencia de corte, lo que hace el filtro paso abajo es que solo permite valores por debajo de esa frecuencia, aceptando solamente esa ganancia. Y lo que hace el diseño del filtro que tenemos es que al momento que el voltaje pasa por la resistencia y el capacitor, el cual se encuentran en paralelo, las señales de baja frecuencia pasan sobre la resistencia, mientras que las señales de alta frecuencia se van por el capacitor. Y así como el capacitor es un dispositivo reactivo, ofrece diferentes resistencias a señales de frecuencias diferentes que entran a través de ella, y ofrece resistencia a las señales de alta frecuencia. Ahora vamos a pasar a la simulación. Este es el circuito armado en Multisim, donde ya obtuvimos la frecuencia de corte con la fórmula vista anteriormente, y en este caso es 1 sobre 2 pi por la resistencia, que es 2.2 kiloohms, por la capacitancia, que es
10 microfaradios, dándonos una frecuencia de corte de 7.2343 Hz. Ahora vamos a abrir el simulador donde tenemos nuestro circuito armado. Ahora, como podemos ver en nuestro generador de señales, vamos a ver con una frecuencia de 1, el cual sería, digamos, la frecuencia más baja, y va a tener una amplitud de 10. Ahora lo que vamos a hacer es lo vamos a correr y podemos observar de este modo cómo se ve que claramente que la señal puede pasar sin ningún problema. La señal de salida pasa y podemos notar que el canal A está a 2V sobre div y el canal B está a 1V sobre div, por lo cual no hay en realidad una diferencia en la apreciación de las señales, y esto lo podemos comprobar aumentando la frecuencia. En este caso vamos a poner 100 Hz y volvemos a empezar la simulación. Donde claramente podemos observar que la señal no pasa, ya que es mucho más de lo que habíamos acordado que es nuestra frecuencia de corte, y es una señal demasiado alta como se puede esperar, a diferencia de la de 1 Hz que puedo pasar sin problema. Y por este medio podemos observar cómo es que no pasa la señal. Por lo tanto, este filtro pasa baja funciona perfectamente. Ahora paramos la simulación. Aquí tenemos de una manera más apreciable de nuestra simulación, donde tiene una amplitud de 9 como voltaje de pico y una frecuencia de 100 Hz, donde se puede apreciar ese pequeño desfase. En realidad es un gran desfase donde se puede notar que no pasa la señal, debido a que es demasiado grande a comparación de nuestra frecuencia de corte. Ahora vamos a seguir con los filtros pasa altos. Un filtro pasa alto es un filtro que pasa señales de alta frecuencia y bloquea o impide las señales de baja frecuencia, que es prácticamente lo contrario al filtro visto anteriormente. Estas señales de alta frecuencia pasan a través mucho más fácil y las señales de baja frecuencia son más difíciles de conseguir que pasen. Los filtros de paso alto pueden ser construidos utilizando resistencias con condensadores o inductores, del mismo modo que los filtros pasabajos. Este permite el paso de las señales de alta frecuencia compuesto por una resistencia y un condensador, el cual tiene de forma básica la figura que tenemos en nuestra presentación, siendo que las señales de alta frecuencia pasan a la salida por medio del condensador y las señales de baja frecuencia quedan bloqueadas por medio de la resistencia. Como un condensador es un dispositivo reactivo, ofrece diferentes resistencias a las señales de diferentes frecuencias que entran a través de ella. Un condensador es un dispositivo reactivo que ofrece una resistencia muy alta a las señales de baja frecuencia o de corriente directa. También es de mencionar que los filtros de pasa alta son muy comunes y se utilizan en muchos tipos de circuitos, uno de los cuales se pueden utilizar tales como los micrófonos, solo por mencionar algunos. Y en la gráfica podemos ver cómo por medio de la banda de rechazo en la amplitud y en la frecuencia, al marcar la frecuencia de corte, nuestro filtro pasa alto solo va a tomar en cuenta la frecuencia que vaya sobre nuestra frecuencia de corte, que sería después de la línea marcada en la gráfica. Ahora, para el ejemplo de nuestro simulador tenemos el siguiente circuito, para el cual nuevamente ya hemos calculado su frecuencia de corte. En este caso lo calculamos
con la misma fórmula anterior y haciendo el cálculo es 1 sobre 2pi por 1 kilo ohm, que es el valor de nuestra resistencia, por 1 microfaradio, que es el valor de nuestro capacitor, dándonos una frecuencia de corte de 159.1549 Hz. Ahora, regresamos a nuestro simulador. Tenemos nuestro circuito una vez en el simulador. Nótese que ahora vamos a empezar con una frecuencia más alta para ver cómo es que pasa con una frecuencia de 100 Hz. Y al correr nuestro circuito podemos observar cómo es que existe ese ligero desfase que a simple vista no se puede apreciar debido a la amplitud que tiene nuestra función. Ahora lo que vamos a hacer es disminuir la frecuencia para que vaya siendo un poco más visible. Y de este modo podemos ver en esta nueva gráfica cómo podemos observar que la frecuencia sí permite que pase la señal con un cierto desfasamiento, y más si pasa la señal dado que es un circuito pasa altas y debe pasar las frecuencias altas como lo hemos mencionado anteriormente. Ahora lo que vamos a hacer es ver qué pasa cuando se aplica, por ejemplo, una frecuencia pequeña que es de 5 Hz y teniendo una amplitud de 6 Vp. Ahora, al correr nuestra simulación, vamos a tener la siguiente gráfica, a través de la cual podemos apreciar que la diferencia de amplitud entre el canal 1 y el canal 2 es demasiado grande, y esto lo realizamos con la finalidad de mostrar la señal de salida y notar que no deja pasar la señal, ya que para esta frecuencia no se permite que pase una señal de tal amplitud, y no pasa la señal dado que es un circuito pasa alto, entonces solo van a pasar las frecuencias altas como hemos mencionado anteriormente, lo cual es visible alrededor de toda nuestra gráfica, a comparación con una frecuencia más alta que sí nos permite pasar. Regresando a la presentación, podemos ver de mejor manera cómo es el filtro pasa, la reacción de un filtro pasa alta frente a una frecuencia más baja, notando ese desfase que no permite que se pueda pasar la frecuencia, la señal más bien. Esto ha sido todo por mi parte y hasta aquí este video. Muchas gracias por su atención.